Muy buenas coleccionistas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends Team Up. Un vídeo en el que vamos a recuperar esa sección que inauguramos hace unas cuantas semanas de Legendary Comics. ¿En qué consiste esta sección? Te lo recuerdo muy rápidamente. Básicamente cogemos una historia de los cómics de Marvel, un arco argumental o una etapa muy concreta, y te hablamos un poquito sobre ella si no estabas muy al tanto de esta historia. Y por supuesto te la trasladamos al mundo de Marvel Legends diciéndote qué figuras serían las convenientes para poder recrear en tus displays pues esas tan míticas y famosas historias de los cómics de Marvel. En esta ocasión vamos a hablar de una historia muy noventera protagonizada por el Trepamuros, por Spider-Man, y no es otra que esta historia que vemos aquí de Matanza Máxima, Maximum Carnage en su título original, y que hoy vamos a analizar a fondo en este Legendary Comics, por supuesto viendo cada una de sus figuras Marvel Legends. Así que vamos a ello. Antes de entrar a hablar de las figuras, hablemos un poquito sobre esta obra. ¿En qué consiste Matanza Máxima? Es una obra completamente noventera, en concreto esto se publicó en el año 93. ¿Y en qué consistía un poco cómo fue el formato de publicación? Pues fue vendido, digamos, como un crossover. Pero no un crossover clásico de Marvel en el que vemos a Vengadores, a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos. No, es un crossover de series de Spider-Man. ¿Cómo es esto? Estamos en los 90, Spider-Man es lo que más vende la Casa de las Ideas, si no lo que más. Venimos de una etapa muy exitosa con Todd McFarlane a los lápices, y al propio Todd le dan una serie, una cabecera propia para él. Sale de la clásica Asombroso Spider-Man para crear una cabecera llamada Spider-Man a secas. Mientras tanto tenemos otras series paralelas de Spider-Man como Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man, etc. Estamos en un momento en el que hay muchas series en paralelo de Spider-Man. Ya digo, ya Todd McFarlane no estaba al frente de la cabecera de Spider-Man a secas, pero esta serie seguía publicándose. Tenemos 4 series que salen mensualmente. Cada semana tenemos un nuevo cómic de Spider-Man. Marvel intenta capitalizar lo máximo posible la fama del Trepamuros para vender el mayor número de cómics posible. Por supuesto, cada cabecera con su guionista, con su dibujante y con su propia historia que discurren en paralelo. ¿Qué es lo que decide hacer Marvel Comics entonces en el año 93? Un crossover de todas esas cabeceras, que no es hacer simplemente una macrohistoria de Spider-Man. Lo de crossover, bueno, al final sí, es verdad que juntas 4 series, pero en todas las series el protagonista es Spider-Man. Entonces, crossover no sé yo si es el término más apropiado, pero sin embargo así fue un poco como lo categorizaron. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues una historia dividida en 14 partes, que no son pocas, y que discurren entre todas estas cabeceras que son Asombroso Spider-Man, por supuesto, la principal, Web of Spider-Man, Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Unlimited Spider-Man, una locura. Ya digo, cada uno con sus guionistas, de manera que hay una historia río principal, pero cada guionista se centra en su historia y que los dibujantes, por supuesto, también van variando. Digamos que eso sí que es fiel al clásico espíritu de crossover, en el cual varias series se interconectan, pero cada guionista mantiene un poco su forma de narrar con sus propios dibujantes. Pero ya digo, se puede leer del tirón. O sea, es que no da igual que estemos en Web of Spider-Man, que estemos en Spider-Man o en Asombroso. Al final lo que nos interesa es la continuidad entre todas estas series. Es lo de menos si estamos en uno o en otro. Realmente hace falta leerlos todos. Esto está publicado, ya digo, como 14 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. No es un crossover con tie-ins. No. Hay que leerlo todo, digamos, de seguido. Una vez aclarado este tema, este formato más de índole editorial, hablemos un poquito de esta historia, para que sepan un poquito de qué va, sin tampoco meternos en terreno de los spoilers, por supuesto. Queremos que puedan leer esta historia y disfrutarla como hemos hecho nosotros. ¿Cuál es la premisa de esta historia? Que esto obviamente se lo tengo que destripar porque es el inicio de todo. Vuelve Matanza, vuelve Carnage. Estaba encerrado, había sido ya capturado por Spider-Man y Veneno tiempo atrás, pero Cletus Kasady consigue reunirse con su simbionte y con la ayuda de este pues se fuga de la cárcel con una misión muy simple. Quiere venganza, quiere dominar el mundo, quiere hacer daño a aquellos que le causaron dolor en el pasado. No, estamos hablando de matanza, mucho más sencillo.
simplemente quiere salir para matar. Oye, cada uno tiene sus hobbies. Hay gente que le gusta jugar a los videojuegos, hay gente que le gusta el deporte, pues hay gente que le gusta salir a matar por lo que sea, ¿eh? Casi entra dentro de este último grupo y básicamente sale con esa única intención, salir a matar a cuanta más gente es mejor, empezando por supuesto por la gente de la cárcel, aunque libera a una persona que se convierte, digamos, en su aliada durante toda esta historia. Un personaje que nace en estas páginas y hablamos de Rick. Por supuesto, después ahondaremos un poquito más en esto, sobre todo a nivel de las figuras. En cualquier caso, la peculiaridad, por así decirlo, de esta historia es que se forman dos bandos o incluso tres si me apura. Por un lado, el propio Matanza va consiguiendo aliados, ya sea porque los busca o porque caen así por destino del guión. El caso es que se va formando un bando de malos. Por otro lado, Spider-Man también se ve obligado a aliarse con otros personajes del universo de Marvel. Y en este caso vemos dos bandos, por eso decía antes que se llegan a formar tres. Vemos, no tanto dos bandos, sino dos grupos que se forman al lado de Spider-Man para combatir a Matanza y su grupo de asesinos. Aquí se plantea un dilema que para mí es como el centro un poco de esta historia, porque de inicio Spider-Man se ve obligado a aliarse con personajes que quizás no entran tanto dentro de su seco moral. Hablamos de personajes como Veneno, como la Gata Negra o como Morbius. Por supuesto, luego Spider-Man, digamos que rehuye un poco de ese grupo más oscuro, por así decirlo, para aliarse con otros héroes más puros. Para mí, ya digo que me parece un poco el centro de esta historia, por lo menos el corazón, el dilema moral que le supone a Spider-Man. El tener que aliarse con personajes que son más antihéroes, sino prácticamente villanos como Morbius, frente a tener luego que aliarse con otros héroes. Porque al final es verdad que estamos en una situación que se va de madre. O sea, está Cletus por las calles de Nueva York matando gente a destajo. Los Vengadores se dice que están fuera de la Tierra y que no pueden ayudar. Con lo cual es como que parece que es la única forma de parar a Cassidy es matarle también, ¿no? Ya sabemos que Spider-Man tiene una línea roja muy grande marcada en el tema de matar a los malos. Y es un poco, yo creo, el corazón, el núcleo de esta historia. Un dilema que se ve también trasladado a la familia de los Parker, porque, bueno, durante esta historia los padres de Peter han vuelto. No vamos a entrar en esto porque no es parte de la historia, esto se cuenta antes. Los padres de Peter vuelven, se cuenta que han estado fuera durante los últimos 20 años. Ya han vuelto y, bueno, forman parte ahora de la vida de Peter y forman parte de ese elenco de secundarios junto a Mary Jane y la tía May. Y lo curioso es que, ya digo, este dilema moral que tiene Spider-Man de aliarse con Veneno, Morbius, etc. o con los héroes para combatir al mal que está haciendo Cassidy, se ve trasladado en las palabras de, por un lado, su padre, que ha estado 20 años encerrado en una cárcel y que digamos que ha perdido un poco la fe en la humanidad y entra dentro de ese campo más gris de si quiero proteger a los indefensos, pero a la vez si tengo que matar a un malo lo mato, o la clásica ya moralidad de tía May de hacer siempre lo correcto y no cruzar esa línea. Digamos que esos dos personajes llevan esos dos discursos y que son los que un poco entran en la mente de Peter durante toda esta historia sobre qué es lo que debe hacer. Para mí, ya digo, lo más interesante en cuanto a lo que representa a Spider-Man, ¿verdad? Sobre los sucesos que van pasando y eso, no vamos a entrar. Yo creo que con esto tienen un pequeño aperitivito de un poco de la historia de lo que va esto, para que se animen a leerlo si no lo han hecho ya, por supuesto. Esta historia tiene muchos años, seguramente muchos de ustedes ya la hayan leído. Y bueno, también es verdad que nunca es mal momento para volver a hacer una relectura. Ahora sí, vamos a hablar un poco de estos bandos que se forman y por supuesto lo vamos a hablar ya entrando en los detalles de qué figuras Marvel Legends pueden ayudarnos a crear un display perfecto de Matanza Máxima. Vayamos de negros a blancos, por así decirlo. Empecemos por el grupo de los villanos, por supuesto con su líder, Matanza. De Matanza hemos tenido durante los últimos años unas cuantas figuras Marvel Legends. Bajo mi criterio, ninguna es la definitiva. Debo decir que aunque están bien, cada una tiene sus cositas buenas y sus cositas malas, creo que aún no hemos visto la figura definitiva de Cletus Cassidy. Pero bueno, aún así vamos a hablar un poquito sobre las que hemos tenido. Empezando por la de 2014, que formó parte de la línea de Amazing Spider-Man de la segunda película. Esa figura, desde luego, está completamente ya desactualizada, utilizaba el cuerpo del Bucky Cap. En fin, un horror. Sí que tenía alguna parte nueva que hicieron con los tentáculos que le salen y demás, pero para mí esa figura, que si en su momento pudo estar bien, hemos tenido mejores. ¿Cuáles más hemos tenido? Pues hemos tenido una que además este mismo año ha vuelto a salir reempaquetada con algún cambio menor, que es para mí una de las mejores posiblemente que tenemos, ya que
desde luego por lo menos tiene un molde muy currado. Un molde que sí que tenemos esas líneas negras esculpidas, bien marcadas, que definen también la estética de Matanza. Esta figura, originalmente en una línea de Veneno, tenía 2 cabezas porque estaba más inspirado no tanto en Matanza Máxima, sino en Matanza Absoluta, una historia más moderna, y que además incluía la cabeza con la espiral típica de la historia también del rey, de esa historia del Rey de Negro. Como ya digo, esa misma figura ha salido este año otra vez empaquetada en un paquete retro con otra cabeza, porque técnicamente está basada en la serie animada de Spider-Man. El parecido es nulo. Es decir, el diseño de esa figura no se parece al de la serie animada de Spider-Man. Lo que hicieron fue cambiar la cabeza y sí se aproxima un poco más la cabeza, pero bueno, lo mejor que tiene esa nueva figura, digamos, es que sí que se curraron unos accesorios nuevos, como son ese hacha y esa mano con los tentáculos también ya esculpidos. Porque previamente habíamos visto unos accesorios parecidos, pero en otras figuras, y no estaba esculpido. Y a su vez luego lo hemos visto también en una figura posterior, que es esta que está aquí, que es la que está otra vez basada en la serie animada de Spider-Man. Aunque bien, esta figura venía ya en el clásico empaquetado VHS que hemos visto ya más propio de la serie, ya digo, de la serie animada, aunque lo de este año es como un paquete retro. No sé, estas cositas que hace Hasbro que de repente te saca por aquí y por allí, ¿son el mismo o no son el mismo? Bueno, ya lo comenté un poco también en la review del Spider-Man y el buitre de la serie animada, donde tampoco quiero repetirme. Pero esta figura sí, sin ser tampoco una perfecta representación del Matanza de la serie animada, para mí no me parece, pero me parece mejor figura. O sea, me parece una buena figura como Matanza de los cómics. Porque a mí el tema de las venas esculpidas me parece guay a nivel figura, pero es verdad que por lo menos en Matanza Máxima el Matanza que vemos es como más sinuoso, no tiene esas venas tan marcadas, más pintadas a ras de la piel, no tiene volumetría, con lo cual creo que se adapta mejor a esa ilustración, que ya digo, que bueno, que en el cómic lo dibujan varios artistas, tenemos desde Sal Buscema hasta Mark Bagley, pero todos más o menos mantienen una misma consonancia a la hora de dibujar a Cletus Kasady con el simbionte. Entonces, a día de hoy, si quieres un Matanza y no tienes ninguno, la opción más sencilla es la del paqueteado retro, que ya digo, que viene con unos accesorios bastante chulos. Puede que todavía, según donde estés, si tienes acceso a Pulse, porque es exclusiva de Pulse, puede que te puedas hacer con este pack de 2, que viene también con un Spider-Man simbionte, también basado en la serie animada, que ya digo que para mí este Matanza tiene más de cómic que de la serie de dibujos, pero bueno, por eso digo que es una opción bastante viable. El siguiente personaje del que quiero hablar es Shriek. Como decía antes, es un personaje que nace en las páginas de Matanza Máxima, es una persona que está atrapada en la prisión donde está también Cletus Kasady, y durante su vida pues se la lleva, digamos que forman un vínculo desde el primer momento, ya que ella también se deja llevar por la ansia de matar, y juntos pues deciden salir a matar a neoyorquinos tranquilamente. Oye, típico plan de pareja. Y es que forman un vínculo que roza un poco lo sentimental, bueno, o entra bastante lo sentimental, aunque nunca les vemos ni siquiera darse un beso, pero hablan entre ellos como marido y mujer. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a unos psicópatas asesinos, verdad? Pues de Rick hemos tenido una única figura, pero que tampoco hace falta más, es un personaje que es verdad que tampoco tiene gran fama, y gracias a ella tuvimos la inauguración de un nuevo molde femenino, el molde conocido como el molde de Shriek, ya que fue el primer personaje que lo utilizó. Un molde que por fin incluía articulación en los bíceps y doble articulación en los codos, algo inaudito en las figuras femeninas hasta ese momento. Además es un molde sin pins, y esta figura incluye un par de manos alternativas, aunque se echa en falta algún efecto de poder. En cualquier caso es una muy buena figura que captura muy bien la estética del personaje, y es la única que tenemos y seguramente todavía te puedas hacer con ella. Otros aliados que se sumaron a este bando lo hicieron bajo un subtítulo, digamos que, ya digo, si Matanza y Rick se hacían llamar marido y mujer, al resto de personajes los consideraban sus hijos. ¿Por qué? Pues no lo tengo tampoco del todo claro, pero en cualquier caso Rick se encuentra con el doppelganger de Spider-Man, un personaje que quedaba suelto después de la Guerra del Infinito y que aprovecharía esta historia para volver a utilizarlo. Al final es un poco como la hijo / mascota de este matrimonio, que no habla, no tiene simplemente está ahí para luchar y actuar como si fuera un poco la mascota o el hijo tonto casi de este inusual matrimonio. De doppelganger hemos tenido también una figura que además utilizaba de base el molde de la figura 2014 de Amazing Spider-Man, de la segunda de la película. Por algún motivo decidimos utilizarlo, por supuesto cambiando el torso
para poder añadir esos brazos extras que requiere el personaje. Es una figura que no está mal, tiene un buen esculpido y los brazos alternativos molan bastante. Además se curraron los pies y las manos con los 3 dedos y demás, y mola mucho. Ya digo que es la única opción que tenemos, con lo cual poco más podemos decir al respecto. Otro hijo que se sumó a este bando, aunque siempre con una cierta apatía, tampoco estaba de acuerdo con matar por matar, solo quería matar a pecadores, es el Demogoblin. El Demoduende aparece en esta historia, ya digo, lo habíamos visto previamente aliarse con el Doppelganger, con lo cual eso hace que se sume también a las filas de matanza en este relato. La figura que hemos tenido es una build a figure, curiosamente, una build a figure, porque viene con una base bastante guapo. Tenemos el planeador de fuego, que mola mucho, y una base de sujeción para ese planeador. El resto de la figura recicla partes que ya hemos visto en otras figuras, pero aún así decidieron que fuera un build a figure, que cabe decir que está muy bien hecho, representa muy bien el personaje y que, como decía, es la única opción que tenemos realmente para representarlo. Quizás más difícil de conseguir porque no era una figura exclusiva y quizás, o sea, no era una figura individual y quizás sea más complicado encontrarlo ahora de segunda mano. Pero si te puedes hacer con ella y te quieres hacer con este display, es más que recomendable, porque creo que es una figura que representa muy bien al personaje. Cerramos el círculo de villanos con una aparición quizás un tanto gratuita en la historia, que tampoco se justifica mucho de dónde viene, y es Carrion. Este personaje viene de la etapa de la saga del clon. Es como, bueno, un personaje que fue infectado por el virus de Carrion y cuyo poder básicamente es que todo lo que toca lo puede hacer, lo puede consumir. Todo aquello que toque que sea orgánico, como que su propio virus, lo que hace es que lo deteriora hasta matarlo. ¿Qué figuras tenemos de Carrion? Ninguna. Es una figura que yo creo que ya se están demorando mucho en hacer, sobre todo porque hace años que lo habían hecho con partes que ya tienen, que si no le costaría mucho a Marvel llevarlo, a Hasbro llevarlo a cabo, porque al final el molde pues entra dentro de varios posibles. A día de hoy creo que el más adecuado sería el de fuego solar sin pins, pero también hay partes como las especies de guantes o de botas que podemos reciclar, incluso de Sleepwalker, que se podrían utilizar aquí. El bolso también lo hemos visto con los duendes, con Mary Jane, se podría sacar de ahí. Creo que realmente el único curro que tendría es la cabeza, como pasa con todas las figuras, con lo cual creo que sería una figura muy sencilla de hacer por parte de Hasbro y que seguramente lo tengan ya puesto como objetivo, ya que nos han ido dando poco a poco a todos los personajes de matanza máxima. Seguramente sea uno de los que veamos en el futuro, y por lo menos así lo espero. Vamos ahora a un terreno más intermedio. El bando, digamos, gris. El bando de los héroes, antihéroes no tan morales. Aquí, por supuesto, originalmente teníamos a Spider-Man. De Spider-Man hemos hablado ya muchas veces. Tenemos muchas figuras posibles. No dejan de salir figuras. Para mí la mejor figura que tenemos a día de hoy como figura es la de Renueva tus votos, que tengo por aquí, porque es Pildes, tiene una articulación de tronco, articulación en los dedos de los pies. A mí me parece una maravilla. Tenemos también figuras como la Retro, muy difícil de conseguir, y ya digo que constantemente seguimos obteniendo figuras de una versión u otra, con lo cual es muy complicado a día de hoy decirles cuál es la más óptima para representar este display. Pero bueno, doy por hecho que si tienes Marvel Legends, un Spider-Man tienes que tener, más te vale. Este año veremos la salida de un Spider-Man de Secret Wars, pero eso sí va con el traje de simbionte, con lo cual otra opción que vamos a tener este año es el Superior Spider-Man, con lo cual tampoco nos valdría. Realmente, si queremos ir a uno clásico, el más sencillo yo creo que es el de Renueva tus votos, aunque viene en un pack de 2 con Spinneret, el alter ego de Mary Jane en esa historia. Así que sigamos hablando de otros personajes, como son Veneno, por ejemplo. Veneno surge originalmente como un villano puro de Spider-Man, y poco a poco va andando en ese campo de antihéroe, ya que es un personaje que no duda en matar, pero solo se ciñe a castigar a personas que dañan a inocentes. La mejor opción que tenemos a día de hoy para Veneno es la que ha salido este mismo año, por el 85 aniversario, en un empaquetado retro. Me parece que es una figura que adapta muy bien el diseño del Veneno noventero. Está básicamente basado, no va a aparecer en cámara, uno que tengo por aquí que venía en un pack de 3 exclusivo de Amazon. Si tienes ese, también te vale perfectamente, ¿vale? Si consistes hacerte con esa figura del pack de 3 con los otros 2 simbiontes, creo que es una muy buena representación. Y si no, la de este año ya te digo que es para mí la mejor opción que tienes, porque además viene con el esculpido de las venas en el antebrazo, que si bien a mí no me termina de encantar, es verdad que encaja con el dibujo de Veneno de los 90, ya que le dibujaban con mucha vena a los brazos, sobre todo en esta parte de aquí, y luego la cabeza que tiene también adapta muy bien la imagen clásica del Veneno noventero. Con lo cual, para mí, esa es la mejor opción que tenemos.
De la Gata Negra también hemos tenido unas cuantas figuras, que la Gata Negra también se suma a esta lucha, aunque dentro de este grupo tan amoral quizás sea la más heroica junto a Spider-Man. De la Gata Negra yo creo que la mejor representación que tenemos es la que salió hace unos añitos dentro de la línea retro, también bajo el sello de la serie animada. Captura muy bien el look que tenía ahí, que es verdad que, bueno, según el dibujante puede cambiar un poco, es verdad que le dibujaban con una melena muy larga, el pelo que tiene los guantes y las botas también lo dibujaban súper largo en algunas escenas, o incluso el escote que a veces le llegaba hasta la cintura, que cosas de los 90 que le vamos a hacer, ¿no? Pero para mí esa figura es la mejor opción. Hubo una previamente en 2014 que es un diseño similar, pero que es más difícil de conseguir a día de hoy. También se suman a esta lucha Capa y Puñal, que también empiezan un poco como antihéroes, porque tampoco tienen problema en matar a la gente mala en sus inicios. Tienen aquí una participación, y de Capa y Puñal tampoco hay mucho que decir, ya que solo tenemos una figura de cada uno que salieron en una misma wave, en la wave del Build-A-Figure de Spider, esa especie de robot araña de otro universo. Y ahí tuvimos estas dos figuras y son las únicas que hemos recibido hasta la fecha, y también, a ver, son muy buenas representaciones de los personajes. Mola mucho la capa de capa, y el efecto del lanzamiento de puñal está bastante guay. Y bueno, de estas figuras también hablamos un poco cuando hablé de mi colección de héroes callejeros, con lo cual tampoco me quiero extender demasiado hablando de ellos. Por último, el último personaje que forma parte de este singular grupo es Michael Morbius, el vampiro viviente, villano de Spider-Man, que también entra un poco en esos terrenos más grisáceos, ya que no es un villano per se, pero se ve obligado a matar para alimentarse de sangre. Pues también participa en esta historia con un look que sí que hemos visto curiosamente representado en Marvel Legends, ya que no es un look que sea muy clásico o que haya pasado a la historia, pero yo sí que noto por parte de Hasbro una intención de poco a poco darnos todos los personajes de esta saga. Y esta figura la tuvimos también hace unos cuantos años, la figura que se vendió muy mal, porque al final Morbius tiene un look bastante reconocido, el clásico negro con las alas rojas que se abren y ese escote también muy amplio. Creo que esa figura, que además la volvimos el año pasado en un pack de 2 con el Spider-Man de 6 brazos, es como todo el mundo se imagina a Morbius por lo general. Y esta figura más basada en esta historia no se vendió tan bien, pero es la única que tenemos que captura realmente el look que lleva aquí. Ahora sí, vamos con otro grupo, digamos ya de héroes más puros. No voy a volver a hablar de Spider-Man, por supuesto, pero sí del primer aliado que consigue dentro de este grupo, que realmente temporalmente llega a formar parte del grupo anterior, pero tampoco casa con esos métodos, y Spider-Man y ella deciden dejar al grupo de antihéroes para formar otro nuevo. ¿De quién estamos hablando? De Estrella de Fuego. Firestar sale también en esta historia, y de ella hemos tenido dos figuras Marvel Legends, pero ninguna captura del look noventero que vemos en esta historia. Hemos tenido a dos figuras que capturan el mismo look, una basada en la serie animada de Spider-Man y sus asombrosos amigos, y otro con su look comiquero del traje clásico amarillo y rojo. El look noventero tiene otros colores, lleva gafas, lleva una chaqueta, como no, un héroe en los 90 que lleva una chaqueta de cuero. El caso es que este look nunca lo hemos tenido, con lo cual la única alternativa que tenemos es el look amarillo, que de hecho está por ahí arriba, no sé si entrará en cámara, pero bueno, ahí está. ¿Se animará Hasbro a hacer esa versión? Bueno, si intentan representar a todos los personajes de Matanza Máxima, tarde o temprano tendrá que caer. De hecho, es que no les queda mucho para poder completar todo, así que habrá que esperar a ver si algún día nos dan esa variante de Estrella Solar. Aunque decía que los héroes estaban fuera de la Tierra y por eso no podían participar en esta historia, hay un Vengador que sí que se quedó, y que no es otro que su líder, el mismísimo Capitán América, que también llega a aparecer en esta historia para brindar apoyo a Spider-Man. Capitán América aparece con su look clásico, del cual hemos tenido ya millón de figuras. La mejor, lo hemos dicho ya más de una vez tanto Dani como yo, posiblemente sea la del 20 aniversario. Bueno, posiblemente no, es la del 20 aniversario. Y este mismo año también, de todas formas, si no tienes ocasión de hacerte con ella, va a haber una versión de Secret Wars también con un look clásico, con la pega de que el escudo viene roto, no viene con el escudo original entero. Este es el look con el que vemos al Capi, y poco más que decir. Lo mismo que con Spider-Man. Si tienes una colección de Marvel Legends, si no tienes al Capitán América, estás haciendo algo mal. Por otro lado, Deathstroke también aparece en esta historia de rebote un poquillo y se acaba uniendo a este grupo de héroes. De Deathstroke hemos tenido hasta dos figuras, pero una era con su traje de X-Factor, con lo cual vamos a hablar de la otra, que es el look que mejor aparece aquí representado. Esta figura salió en una wave de Deadpool, de Masacre, que no Matanza, y básicamente es la única opción que tenemos, por lo menos dentro de, obviamente,
de las figuras de Hasbro, no estoy yendo a hablar de las de Toy Biz porque son imposibles de conseguir. Es la mejor opción que tenemos para representarlo también en nuestro display de Matanza Máxima. La pega es que ya tiene unos añitos y aquí va a haber que tirar sí o sí de segunda mano y no sé cómo estarán los precios. Cerramos este grupo de héroes hablando de Puño de Hierro. Sí, Puño de Hierro también aparece en esta historia y aparece con su traje clásico verde. Con lo cual, volvemos a hablar una vez más en un vídeo de Legends Team Up de este maravilloso pack de Luke Cage y Iron Fist que ha salido este mismo año con motivo del 85 aniversario de Marvel. Este Iron Fist es el Iron Fist definitivo, captura casi perfectamente el look de Danny Rand en esta historia. ¿Por qué casi? Por una cosa que también hemos comentado previamente, y es el acabado de esa especie de escote del traje por aquí, ya que normalmente en los cómics eso suele acabar en pico y por algún motivo en esta Marvel Legends decidieron acabarlo recto. En el cómic, ya digo, en esta historia también acaba en pico, por lo cual no es una representación súper exacta, pero vamos, por todo lo demás es perfecto y es el Iron Fist que necesitas para tu display sí o sí de Matanza Máxima. Y con esto creo que cerramos un poco cada uno de los grupos que vemos en esta historia. Por supuesto, ya digo, hay personajes secundarios como Mary Jane que también tiene figura, Tia May que no tiene figura y la verdad es que me encantaría que sacaran una, o los padres de Peter, además de otros como Flash Thompson, etc, etc. En cualquier caso, creo que si quieres ese display con esos grupos enfrentándose, estas son las figuras perfectas. Por resumir, ¿qué figuras nos falta realmente que nos dé Hasbro todavía? Carrion, la estrella solar del traje noventero, y eso sería todo básicamente. Es decir, no queda mucho para poder completar nuestro display de Matanza Máxima. Así que ya digo que he notado que Hasbro ha hecho un esfuerzo por ir dándonos estos personajes poco a poco, como es Rick, Doppelganger o Morbius con ese look, ya que son personajes o looks que tampoco han trascendido más allá de esta historia. Con lo cual creo que sí que hay una intención, pues ya sabemos que Hasbro le cuesta, va poquito a poco haciendo los grupos y completando los arcos argumentales, pero creo que tarde o temprano tendremos a esas dos figuras que nos faltan para poder terminar, digamos, de tener en Marvel Legends todos los personajes principales de Matanza Máxima. Así que dicho esto, poco más puedo decir. Lo de siempre. Oye, que encantado si te ha gustado este vídeo y le puedes dar a like. Nosotros súper agradecidos. Si te suscribes, si das a la campanita, todas esas cositas que nos ayudan tanto a los que creamos contenido porque nos gusta lo que hacemos y queremos que también lo disfruten, pues a nosotros, oye, si conseguimos que esto llegue a más gente, a nosotros nos haces un gran favor y nos reconforta para poder seguir sacando contenido. Además, como siempre te decimos, tenemos más redes sociales en las que nos puedes seguir, en las que también hablamos de actualidad de Marvel Legends, de pre-orders, de nuevos anuncios y demás, para que también estés al día de todo. Y nada, y dicho estas clásicas cositas de todos nuestros cierres de vídeo, ya no me queda nada más que poder aportar, así que nos vemos ya en el siguiente vídeo de Legends Team Up.